En este vídeo te voy a enseñar a cómo sin experiencia tú también vas a poder hacer una pared de pladur sin apenas ensuciarte. Además te diré qué tipos de cintas se suelen usar y el por qué este tipo de cinta que es de papel he tenido más de un problema y también te diré pues cómo lo he solucionado. Y ya que estamos, también te enseñaré a cómo colocar estas esquineras de metal, ya que en el anterior proyecto las puse de plástico y bueno, pues una de esas esquinas las reventé. Mi nombre es Eloy y voy a convertir este contenedor en un estudio gaming y te voy a enseñar a cómo tú también puedes hacerlo paso a paso. Bien, para que la gente no pierda el hilo y que se ponga en contexto que en el anterior vídeo voy a mostrar qué es lo que voy a hacer ahora antes de empastar. Como veis, aún tengo las placas de pladur del baño aquí, ¿vale? Estas son de color azul y las tenemos que colocar acá. En el anterior vídeo echamos toda la tubería y ahora solamente nos queda colocar lo que es las placas. Así que vamos a cortarlo. Os voy a decir también, ya que estamos, cómo se corta una placa de yeso y así aprendéis todo el proceso. Bien, para cortar la placa de pladur lo único que necesitamos es un cúter y en caso de que tengamos algo largo para poder marcar, bien, si no lo tenemos, os diré también cómo se puede hacer. Lo que he hecho ahora mismo, como lo que necesito es el 120 total, o sea, lo que es lo ancho, voy a medir solamente lo largo, que es 2,26. Entonces me lo marco ahí, me lo marco arriba y me lo marco aquí abajo. Y ahora, como dije, pues tenemos dos opciones. Cogemos algo relativamente largo para poder marcar, que en mi caso sería esto. O en caso de que no podamos, que no tengamos nada tan largo, pues tendríamos que medir todo el rato, marcar una línea e ir cortando más o menos. No hace falta que quede 100% recto, pero cuanto más recto, mejor, menos problemas tendremos. Pues mirad, es tan sencillo como que una vez que lo tengamos cortado, o sea, marcado, ¿vale? Cuidado. No nos cortemos con los cúters. Mirad, casi no voy a hacer presión. O sea, no he hecho prácticamente presión y diréis, bueno, pues eso no está cortado. Pues mirad ahora. Pues mirad, es tan sencillo como ponemos la placa aquí y... Espérate, porque ahora ya no sé si me estáis viendo. Ponemos la placa aquí y simplemente le damos un golpecito, mirad, con la rodilla. ¡Pa! ¿Veis? Se ha cortado justo por el lado que yo había marcado. Y ahora por el otro lado cogemos el cúter de nuevo y volvemos a cortar el papel. Listo, ya tenemos nuestra placa a medida. Bueno, o eso creía yo, porque más tarde me di cuenta de que lo había cortado mal. Para meter la placa va a ser un poquito más complicado, porque ya no hay casi espacio. ¿Veis cómo no sirvo para explicar estas cosas? Yo digo, ¿qué coño he hecho? Mirad la diferencia que hay de ahí a ahí. Me cago en la leche. Bueno, pues he medido mal, ¿vale? Esto lo voy a colocar para que veáis que somos humanos. O sea, de aquí a aquí, mirad, para que lo veáis, que yo también me equivoco. 24 centímetros y aquí habrá 10 centímetros más, por lo menos. 32 centímetros, 8 centímetros más. Vamos, que la he cortado mal. Bueno, esto lo voy a dejar, lo podría quitar. Esto es algo que no sé si habré subido el reel ya, porque justo esta semana quería subir un reel a Instagram hablando de digamos, la perfección que hay en internet. Esto sería tan simple como que yo simplemente no te lo muestro. No me he equivocado, ha sido una equivocación súper tonta. Pues no sé, tendría la cabeza en otras cosas, como estar grabando este vídeo. Y yo lo voy a dejar para que veáis que, pues, que no todo es tan perfecto y que nos podemos equivocar. Esta placa me sigue sirviendo porque aún tenemos que colocar este trozo de aquí. Y como el hueco de la puerta hay que quitarlo, pues me va a servir. Pero para que veáis de que nos podemos equivocar, que no todo es tan perfecto. Voy a medir otra vez y, por favor, no te equivoques.
Mirad, para la gente que no lo sabía, ¿veis ahí que se ve una X? Bueno, eso viene prefabricado por las placas, entonces ahí te ponen ya la X donde están los 60 centímetros. O sea, ahí ya te vienen marcados una X, ¿veis? Tanto a 60 como, imagino, a 40, una cosa así. Bueno, pues voy a terminar de atornillar eso. Como veis, le metí un trozo de pladur porque la placa no debe de ir pegada al suelo, tiene que tener un poquito de altura. Entonces yo le meto una placa, atornillo y luego la quito, la saco. Nada, ya hemos colocado, bueno, voy a ponerle los últimos tornillos y vamos a por este, a ver si dejamos esto terminado y ya nos ponemos a empastar, que eso la verdad es lo que menos me gusta. Bien, ahora voy a hacer la parte de la ventana, ¿vale? La idea es que sea una placa completa, o sea, le hacemos el cuadro y ponemos la placa. Espero no fallar porque no puedo fallar, no me queda ninguna placa extra, así que no la podemos cagar en ninguno de los sentidos. Pero bueno, que si la cagamos, lo único que hay que hacer es pues cortar la placa por la mitad, o sea, soluciones ahí, ¿vale? Bien, para cortarlo tenemos varias maneras de hacerlo. Una sería una sierra de este tipo, como veis está bastante usada porque la he usado otras veces, pero yo afortunadamente ya tengo esta herramienta. Yo ya tengo esta herramienta de aquí que, como veis, pues es lo mismo, pero es automática. Entonces, bueno, pues yo voy a aprovechar que tengo esta para que me cueste menos. Pero al final es lo mismo, lo único que lo otro es manual y esto pues es eléctrico. Te recomiendo que si no vas a poner mucho pladur en tu vida, no te gastes tanto dinero en esto. Unos se van con el viento, a otras se las lleva el mar, sonando y bailando la vida del sonero, cruzando tierras y... Bueno, ahora llega la parte más complicada, ya que hay un montón de agujeros. Mirad, aquí hay dos lucecitas, aquí hay un enchufe, ahí abajo está lo que es la entrada de agua para el váter y ahí están las dos salidas de agua del lavadero. Entonces, esto es un poco más complicado porque en la misma placa va todo, entonces hay que tenerlo bastante en cuenta todo. Yo por eso me he puesto aquí el nivel láser para tener de referencia las dos luces, ¿vale? Entonces aquí, a partir de ahí, yo tendré la referencia. Y bueno, pues vamos teniendo referencias pues más o menos. Lo mejor es apuntárselo todo, que es lo que voy a hacer yo. Me lo apunto todo, me apunto las medidas, pues de cuánto hay de esta pared hasta aquí y de ahí al techo para saber dónde va exactamente esto. Pues nada, dicho esto, voy a colocarlo porque esto es un poquito complicado y me va a llevar tiempo. Semillas y semillas, las semillas del sol, difunden flor y canto para alegrar cada región. Cada semilla es un pueblo y cada pueblo da un son. Las semillas brotan flores del jardinero, el jardinero, del jardinero. Como veis, el agujero lo hice demasiado pequeño y he tenido que romper un poco, pero bueno, mirad, esto lo correcto hubiera sido al revés. ¿Por qué? Porque yo ahora no puedo poner el embellecedor. Para poner el embellecedor lo tengo que sacar. Entonces, lo recomendable es primero poner la placa y luego atornillar. Lo que pasa es que yo quería comprobar si las tuberías estaban bien o no, que las dejé 48 horas, ¿vale? Me recomendaron 24 horas, pero lo dejé 2 días con presión para ver si había alguna fuga y está todo perfecto. Y por querer comprobar eso, bueno, lo que tenía que haber hecho es volverlo a quitar para poder meterle el embellecedor. Pero bueno, ya está hecho. Ahora ya no voy a hacer nada más, ya veré luego cómo arreglo eso. Igual lo quito y le pongo el embellecedor, o igual ni siquiera le pongo el embellecedor, no lo sé. A otra cosa mariposa, aquí hay que tener especial cuidado. Mirad, yo lo que os recomendaría en este punto es marcar las tuberías, ¿ok?
Como veis, aquí van 2 tuberías, entonces pues yo marcaría aproximadamente esas tuberías, ok, es un más o menos, y de aquí arriba, y bueno, estas no son necesarias, pero yo sé que van 2 ahí y las que se unen ahí, ¿vale? Bueno, esa no importa porque ahí no se va a marcar nada. Entonces, ¿eso es importante? Pues para mí sí, porque yo soy bastante despistado y yo soy capaz de meterle un tornillo aquí y jugármela, pues no, pues yo le meto un tornillo aquí y le metemos otro tornillo ahí, perdón, como veis, mirad la X donde está, pues le metería un tornillo ahí y otro ahí, ¿vale? Intentando alejarme lo máximo posible del riesgo de las tuberías. Pero también hay que tener en cuenta lo que es el cable. O sea, el cable este ahora mismo baja por aquí. Esto es un aproximado, ¿ok? Y sé que va otro por ahí. Pues lo que no voy a hacer es meterle un tornillo aquí para jugármela. Como veis, pues le he metido uno ahí y le meteré otro por aquí. Yo sé que el tubo va muy pegado ahí, así que como veis aquí me lo marqué todo bien para yo saber más o menos. Sé que de la línea estas eran 53. Lo mejor es apuntarlo todo, luego esto se va a pintar, o sea, esto no se va a ver. Así que nada, voy a marcar dónde van los cables y el enchufe y ya está. Y bueno, pues colocaremos la que nos falta porque el techo lo voy a dejar para otro vídeo y esto también lo voy a dejar para otro vídeo porque quiero colocar lo que es el aire acondicionado en esta zona de aquí y tengo que hacerle unas salidas, y cuando fui a comprarla el premarco como una preinstalación no les quedaban, me dijeron que de 15 a 20 días, esto es lo que digo siempre que es lo que pasa por estar en Tenerife. Y bueno, pues le dejaré una preinstalación con un tubito por aquí para que el desagüe esté ahí abajo. Y por eso mismo no voy a ponerle en el techo todavía nada para poder pasar los tubos del aire acondicionado por arriba. Como veis, no es tan fácil, hay que tener un montón de cosas en cuenta y para eso estoy yo, para cagarla antes que tú y que tú no la cagues. Bien, ahora a lo que hemos venido a este vídeo. Os voy a presentar este tipo de pasta. Hay un montón de tipos, hay algunas pastas que vienen para que lo puedas hacer tú mismo. Esta ya viene hecha, es de la marca Axton, la podéis encontrar en Leroy Merlin. Intentaré dejaros algún enlace por aquí abajo para que lo podáis encontrar por ahí. Y luego tenemos dos tipos de cinta, una que es de papel y otra que es de una especie de fibra de vidrio o algo así. No sé exactamente de qué es, voy a ver si lo pone aquí. Bueno, no lo pone, pero es como una fibra de vidrio o de nylon o algo así. Las dos son igual de válidas, lo único que esta es más difícil de tapar que la de papel. Pero esta es verdad que es más resistente. Así que voy a usar las dos y vamos a comprobar pues, cuál es más fácil para nosotros. Vale, como veis, esto de aquí ya viene mezclado, entonces no nos haría ninguna falta mezclarlo con ningún tipo de máquina. Y bien, tenía esto preparado, pero os voy a enseñar cómo hacerlo, ¿vale? Porque, bueno, yo ya sabía cómo hacerlo y lo preparé antes, pero creo que estaría guay enseñarlo porque, como veis, en los anteriores vídeos os mostré cómo me había equivocado al hacer el agujero y con esto pues lo que vamos a hacer es taparlo, pero voy a hacerlo desde el principio para que veáis cómo se puede hacer. Y para echar la pasta vamos a necesitar una paleta y una especie de llana. Para lo que pasa es que esta es un poquito grande, ¿vale? Si es la mitad que esto, porque mirad, esto será de unos 50 centímetros. Así que con la mitad de esto es más que suficiente. Pero bueno, esta era la que yo tenía ya, así que es la que voy a usar. Vamos al lío. Vale, lo primero que vamos a hacer es el agujero, tapar el agujero. Pues lo que voy a hacer es, voy a cortar un cuadrado en una de las esquinas de un pladur sobrante y ahora lo que voy a hacer es, le voy a hacer un agujero pero sin llegar a traspasar la placa.
Y ahora le voy a empujar y vamos a conseguir lo que es el agujero, y aparte también lo que vamos a conseguir es que nos dé un poquito de papel para poder pegar aquí dentro. Y ahora vais a ver lo sencillo que es a la hora de colocarlo. Y una vez tapado, pues la verdad es que no se va ni a notar, así que vamos a hacer esto primero y así lo podéis ver. Vamos a darle lo que es alrededor. Y ahora en el trozo de papel, pues lo mismo, lo rellenamos aquí un poquito. Tampoco hace falta mucho porque ahora se va a quedar plano y vamos, tampoco hace falta tirar mucho material. Y simplemente pues lo introducimos en el agujero. Y lo dejamos pues lo mejor posible. Para esto lo que yo les recomendaría es que una vez hecho lo dejéis pues mínimo 24 horas para que se seque bien, y ya después le damos la segunda capa. Pero importante es que en lo que es el papel pues no se quede ningún tipo de burbuja. Así que lo vamos a dejar ahí y vamos a seguir dándole a las juntas. Y ya después, probablemente mañana, es cuando veremos el resultado. Ahora, para las juntas, lo mismo, el mismo proceso. Vamos a llenar con la espátula todas las juntas con bastante material. Bien, primero voy a usar el del papel porque es el que menos me gusta realmente. No es el que menos me guste, sino que, no sé, he tenido mejor experiencia con el otro. ¿Por qué? Porque este, lo que he descubierto que necesito es mojarlo. Entonces, si no lo mojas bien y no lo haces bien, te puede quedar algún tipo de burbuja y luego pues tienes que estar rompiendo y volviéndolo a hacer. Pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Yo para eso lo que hago es, pues mido más o menos hasta donde es. Y después lo que hago, esto de aquí tiene unos puntitos, entonces lo que hago es con esto de acá, es mojarlo un poco. Y ahora ya cojo y lo coloco. Me van a caer unas críticas de los yeseros. Eso no es así. Primero se pone esto. Y una vez ya colocado, entonces tenemos que apretar bien para que no nos pase como os dije antes, de que se quede alguna burbuja de aire. Bueno, como dije antes, lo que hay que hacer es apretar bien para que no se nos quede ninguna burbuja de aire. ¿Y ahora qué es lo que haría? Pues con la otra, con esta grande, la voy a mojar un poco. Y lo que haría pues sería ponerla aquí un poquito, ahí en medio, y tirarle. Y bueno, pues ya estaría. Ahora tocaría esperar a que seque y ya pues si hiciera falta hacerle alguna segunda mano, pues lo haríamos. Bien, y ahora vamos a la segunda manera, que es la que a mí me gusta, aunque sí es verdad que me han dicho que hay que rellenar bastante bien porque se queda demasiado fuera si no lo haces bien. Pues lo mismo, echamos la pasta en medio. No estoy seguro si con esta cinta hace falta 100% echarle esto antes, porque la cinta que vamos a echar ahora lleva una especie de pegamento
entonces puede ser que no haga falta. Pero bueno, yo se lo voy a echar por si acaso. Y luego si no, pues probamos otra vez sin echarle pasta a ver cuál es la diferencia. Que por cierto, si hay algún yesaire por aquí, por favor, que me lo ponga. ¿Yesaire o pladurista? No sé exactamente cómo se dice. Si hay alguno por aquí, que me lo ponga en los comentarios, por favor. Y ahora pues exactamente igual que en el anterior proceso, le echamos un poquito de pasta. Y vamos rellenando poquito a poco. Bueno, pues exactamente lo mismo, vamos a esperar otras 24 horas y a ver cuál es el resultado. Y mientras, pues nada, voy a ir haciendo el resto de las juntas, porque esta pasta, eso sí, esta no es de las rápidas. Hay unas en saco que tardan media hora, 45 minutos. Esta necesita 24 horas para que esté todo perfecto. Ese es el único inconveniente de esta pasta, que ya viene prefabricada. Bien, para las esquinas yo sí que voy a usar el de papel porque, mirad, no sé si se aprecia bien, pero digamos que en la mitad tiene una raya, ¿ok? Que lo que va a hacer es que, ¿veis? Se dobla a la mitad perfecto, entonces lo podemos meter en la esquina, lo vamos a poder hacer perfecto. Entonces, bueno, pues si os atrevéis a hacerlo con el otro, pues, o poner una esquinera, no sé. Yo creo que la más recomendable para las esquinas, pues, va a ser la de papel. Así que nada, lo mismo, lo mojamos, lo ponemos lo mejor posible y lo empastamos. Bueno, pues ya hemos hecho esquinas, todo este lado, esquina, nos faltan lo que son las esquineras, ¿vale? Que son exactamente igual que esto, ¿ok? Lo que pasa es que se me olvidó comprarlo, así que tengo que hacer otro viaje, pero básicamente esto va ahí, ¿vale? Y se queda la esquina perfecta y encima se queda de metal por si le damos algún golpe es que no se rompa. Como ya me pasó en mi anterior baño, que lo reventé, porque los que me sigáis por Instagram lo sabéis, y bueno, sufrí un desmayo y me golpeé, que me reventé el hombro. He de decir que ahora mismo hace mucho calor aquí dentro, bueno, también porque tengo esto cerrado, pero está haciendo mucho calor también por el tema de la humedad que desprende el yeso a la hora de secarse. O sea, ha sido empezar a echar el yeso y, joder, se notaba un montón el calor. Así que bueno, también tenerlo en cuenta, si tenéis un ventiladorcito, mucho mejor. Nada, vamos a darle caña. Mira, Rocky. ¿De quién es ese palo? ¿Qué? ¿De quién es ese palo? ¿Qué hace ese palo ahí? Vamos, corre, corre. Bueno, ahora lo que voy a hacer es solucionar esta cagada que también cometí. Lo que tengo que hacer es hacer lo mismo, un agujero, o sea, un redondel, pero partirlo por la mitad y un trozo por aquí y otro por aquí. ¿Veis? ¿Veis cómo no todo sale tan perfecto? Yo esto me podría callar, nadie se enteraría y dirían, hostia, Eloy, ¿qué máquina eres? Pues no, a ti te va a pasar lo mismo, tú la vas a cagar un montón de veces, por lo tanto, no te frustres. No eres un mierda, que también, digo, nada, es broma. No... Muchas veces pensamos que no servimos para nada porque no nos sale a la primera. Y no, es que muchas veces estamos acostumbrados a ver vídeos donde la gente lo hace todo perfecto y eso no es así. Por lo tanto, relax. Que eso de ahí, pues no nos va a salir a la primera, pero ya nos saldrá, no os preocupéis.
Bueno, gente, está empezando a ponerse nublado y se está yendo el sol. Y momento perfecto para dejar esto ya colocado. ¡Ay! Joder, me ha faltado ese de ahí porque era un trozo extra, lo voy a hacer ahora. Y bueno, pues el resto ya está. No me he querido meter al baño porque no quiero empezar a sacarlo todo de nuevo. Así que lo del baño lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Ya cuando lo vayamos a poner con el baño, ya lo haremos todo de golpe. En este vídeo lo que quería era mostraros tanto los dos diferentes tipos de cinta. A mí me ha gustado mucho más el de nylon, el que es como unos cuadraditos. Simplemente porque lo veo un poco más resistente que el otro. Es la única eso que yo le doy, pero realmente casi todo el mundo usa la de papel, o sea que la de papel tampoco es mala. Y bueno, hemos tapado las 3 cagadas que hicimos con los agujeros y la que está allí también. Así que también hemos aprendido a cómo tapar una cagada, un agujero que nos hemos equivocado de longitud, o sea de medida para los enchufes. Así que ya por último voy a dejar esto así que se seque y mañana, después de repasar, también voy a poner las esquineras, ¿ok? Entonces las esquineras también tienen algún truquito, no es difícil, pero yo lo voy a enseñar a mi manera y así ustedes también lo podrán hacer en vuestras obras, en vuestra casa, por si queréis hacer un tabique de pladur en vuestra casa. Así que estar atentos que mañana vamos a poner las esquineras. Bueno, mañana no, en este vídeo, lo que pasa es que para mí es mañana. Bueno, maravilloso día en el que está lloviendo, se pegó toda la noche lloviendo. Y nada, voy a ver antes de salir si está esto ya correcto, o sea, si está seco ya, me estoy mojando. Ah, vale. Oye, Rocky, pasa, sube, ahí, que te mojas. Como mola el ruido de la lluvia en la chapa. Pues nada, simplemente venía aquí a echar un ojo. Nada, esto no está seco todavía. Bueno, hay algunas partes que sí. Supongo que también como ha sido una noche húmeda, ha estado lloviendo, pues no está seco todavía. No han pasado ni 24 horas realmente, así que nada. Voy a aprovechar, voy a ir a comprar las esquineras y metálicas y mientras pues se irá secando. Lo único malo que si está lloviendo no puedo abrir las puertas y colocar la de las puertas. Así que a ver si de aquí a allí, mientras voy y vuelvo, a ver si para. ¿Qué pasa, mi niño? Está lloviendo, ¿eh? Está lloviendo. Ay, ¿qué es eso? No, ¿qué es esto? Esto es lo que tenías, una piedra, ¿verdad? Este hombre. Uy. ¿Ya? Qué caro está todo. Bueno, tenemos un pequeñísimo problema y es que como está lloviendo no puedo abrir aquellas puertas para hacer todo el perímetro. Así que voy a hacer lo que puedo hacer por dentro y dejarlo preparado para cuando no llueva, ya sea mañana otro día o no lo sé, pues simplemente empastarlo, ¿ok? Igual eso ni siquiera lo grabo, pero bueno, ya lo comento por si no lo veis, que luego no me digáis, Eloy, es que no has hecho esto. Si no lo he hecho es porque, bueno, pues no me ha dado tiempo a grabarlo simplemente. Así que os voy a mostrar cómo se hace esto aquí en el marco de la puerta, ¿vale? Para que veáis que tampoco es nada del otro mundo. Y bueno, ya dejarlo ya preparado para esto pintar. Bien, esto lo podemos cortar con la simple tijera de cortar chapa de los perfiles. Con esto es más que suficiente. Rocky, no te vayas fuera. No, allí a la esquina. Está lloviendo. Luego vas a oler a perro mojado, tú verás. Y bueno, lo que voy a hacer es, para el marco, ¿vale? Son 2 metros. Pues, ahora si no lo estáis viendo, ahora os lo mostraré mejor. Ya. No sé hasta qué punto lo estáis viendo, pero bueno, para que veáis lo fácil que es cortar con esta tijera de chapa. Ahí la tenemos. Y ahora esto, pues lo que vamos a hacer es aprovechar, doblar hacia este lado y ya vamos a tener lo que es la esquina. Bueno, tan sencillo como esto. ¿Veis? Aquí tenemos la esquinera. En vez de cortarlo por completo, lo dejamos ahí con una puntillita
Para acá y para acá lo mismo. Y ahora lo que tenemos que hacer es rellenar todo. Vamos a rellenar todo. Me gusta más. Que yo, como ya dije ayer, me gusta más la de nylon, así que le voy a poner esa. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Vamos a esperar a que seque, ya que, bueno, pues va a hacer falta otra manita porque hay que tapar eso para que no se vea, ¿ok? Que bueno, entre que le echamos luego un poquitín más y la pintura, eso ya no se verá, ya lo veréis en el próximo vídeo. Nada, voy a quitar ahora las maderas y vamos a hacer esto de acá. A ver, un segundo. Pues eso, me voy a quedar haciendo esta de acá, que es bastante importante, necesito concentración. Y como veis, ya tengo la pintura. A ver quién me adivina de qué color vamos a pintar esto. ¿Quién me adivina? Porque ya lo he dicho varias veces, así que ponérmelo en los comentarios a ver quién adivina qué color vamos a poner aquí. Así que chicos, me quedo yo aquí terminando esto para pintar en el próximo vídeo. Lo único que vamos a tener que hacer es lijar y pintar. Una vez que esté seco, se va a quedar perfecto. Nos vemos en el próximo vídeo. Déjate tu like, déjate tu comentario, comparte a tus amigos para que aprendan un poquito más de cómo hacer esto tú solo. Recuerda, yo soy una persona principiante, no tengo ni idea de nada, así que lo hago y como puedo, cuando puedo y con el poquito presupuesto que tenemos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, chao.